En esta ocasión discutiremos sobre la teoría atómica y el descubrimiento de la estructura atómica. Comencemos. Cuando se comenzó a estudiar la química, una de las más grandes interrogantes era ¿de qué está compuesta la materia? Los primeros en atacar este interrogante fueron los antiguos griegos, en el siglo IV a.C. De hecho, ellos fueron los que acuñaron el término de átomo, que venía del latín, que significa indivisible. Ellos consideraban que la materia tenía que estar compuesta por pequeñas partículas que no se podían romper ni separar en nada más pequeño. Sin embargo, el nacimiento como tal del concepto del átomo vino de la mano del británico John Dalton en el siglo XVII. El químico John Dalton estudió la materia y a partir de sus descubrimientos estableció lo que se llegó a conocer como la teoría atómica de Dalton. Esta teoría atómica tiene 4 postulados que vamos a analizar a continuación. El primer postulado de esta teoría nos indica que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Así que para entender estos conceptos vamos a representar a los átomos de los elementos como pequeñas esferas. Aquí tenemos un átomo del elemento oxígeno y tenemos un átomo del elemento nitrógeno. Nuestro segundo postulado indica que todos los átomos de un elemento son idénticos y además los átomos de un elemento son distintos de los átomos de otros elementos. Dalton nos decía entonces que todos los átomos de oxígeno que estamos representando aquí con esferas celestes van a ser iguales entre ellos. Sin embargo, todos los átomos de oxígeno son diferentes de los átomos de nitrógeno. Entonces todos los elementos tienen átomos diferentes entre sí. Nuestro tercer postulado indica que en una reacción química los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otros elementos. Asimismo, los átomos tampoco se crean ni se destruyen en estos procesos. Eso quiere decir que no existe un proceso químico en la naturaleza que me permita convertir un átomo de oxígeno en un átomo de nitrógeno. Y nuestro cuarto postulado dice que los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Un compuesto dado siempre tiene el número relativo y tipo de átomos. Esto quiere decir que, si bien es cierto que no podemos convertir a los átomos de nitrógeno en átomos de oxígeno, o viceversa, podemos tomar un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno y combinarlos para formar un compuesto químico nuevo. La teoría de Dalton tuvo tanta aceptación en su momento debido a que explicaba varias de las leyes naturales que se conocían sobre reacciones químicas en ese entonces. Por ejemplo, la teoría de Dalton explicaba también la ley de la conservación de la masa que ya había sido planteada por Lavoisier previamente. La ley de la conservación de la masa nos dice que la masa total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. En este caso podemos ejemplificarlo tomando la siguiente reacción química, donde tenemos 12 gramos de carbono y lo hacemos reaccionar con 32 gramos de oxígeno. Según la ley de la conservación de la materia, deberíamos tener la misma cantidad de materia después de la reacción química. Así que la cantidad de producto que debería formarse en este proceso es la suma de esas dos masas de reactivos, 44 gramos de dióxido de carbono, que es el producto de esta reacción química. La teoría atómica de Dalton también logró explicar la ley de composición constante de Proust. Esta ley dice que en un compuesto los números relativos de los elementos y los tipos de átomos que los componen son constantes. Para entender esta ley vamos a analizar un caso donde tenemos dos muestras de diferente masa del mismo compuesto, en este caso dióxido de carbono. Tenemos una muestra de 44 gramos de dióxido de carbono y una muestra de 100 gramos de dióxido de carbono. Si analizamos de manera independiente ambas muestras, vamos a encontrar que en ambos casos tenemos una relación de un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Eso es una relación de carbono-oxígeno de 1 a 2. También, si nosotros analizamos la composición en porcentaje de ambas muestras, vamos a encontrar que tienen la misma composición, 27.2% de carbono y 72.7% de oxígeno. Esto lo que nos muestra es que independientemente de la cantidad de masa que tengan cada una de las muestras, la composición de ambas va a ser constante. Entonces, siempre que tenemos muestras de un compuesto, independiente de su masa, su composición se va a mantener constante. Otra gran ventaja que tenía la teoría atómica de Dalton es que permitió la predicción de nuevas leyes. Por ejemplo, a partir de estas deducciones se descubrió la ley de las proporciones múltiples postulada por Dalton. Esta dice que si dos elementos A y B se combinan para formar más de un compuesto, las masas de B que se pueden combinar con una masa de A están en razones pequeñas de números enteros. Para poder entender esta ley vamos a analizar
el caso de la reacción de carbono con oxígeno para formar dióxido de carbono. En este caso tenemos un átomo de carbono que reacciona con una molécula de oxígeno formada por dos átomos de oxígeno, de manera que estamos uniendo un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno para formar el dióxido de carbono. La relación de ese compuesto es una relación de carbono-oxígeno de 1 a 2. Vemos que en este compuesto la relación entre ambos elementos es una relación primero de números pequeños y también es una relación de números enteros, es decir, no hay fracciones de átomos que están reaccionando entre sí. Podemos analizar también lo que ocurre pero con otro compuesto que está formado con los mismos elementos, con carbono y oxígeno. En este caso veamos qué pasa con la formación del monóxido de carbono. Aquí dos átomos de carbono independientes van a reaccionar con una molécula de oxígeno compuesta por dos átomos de oxígeno. Esto nos da como resultado dos moléculas de monóxido de carbono, pero en estas moléculas de monóxido de carbono tenemos una relación de carbono-oxígeno de 1 a 1. Entonces, en este caso vemos que tenemos un compuesto formado por los mismos elementos que el caso anterior, pero con diferente composición y proporción en esa composición. Sin embargo, la ley se mantiene en el sentido de que la combinación entre estos elementos es de números enteros bajos. Así que con esto probamos que la ley de las proporciones múltiples nos indica que se pueden formar múltiples compuestos con los mismos elementos y que las proporciones de esos compuestos van a ser en relaciones de números enteros pequeños. Resolvamos el siguiente ejercicio y vamos a considerar los siguientes pares de compuestos. Tenemos primeramente una molécula de agua y monóxido de dinitrógeno. Tenemos dióxido de azufre y dióxido de selenio. Tenemos cloruro de cobre 1 y cloruro de cobre 2 y tenemos nuevamente agua y sulfuro de hidrógeno. En este ejercicio vamos a identificar cuál de los pares de sustancias ejemplifica de manera correcta la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Entonces, recordemos que lo que nos dice la ley de proporciones múltiples de Dalton es que en estos casos debemos comparar dos compuestos que estén formados por los mismos elementos y que en estos casos los elementos van a estar combinados en relaciones de números enteros sencillos. Podemos observar que de los casos que tenemos solamente uno cumple con las características necesarias para poderlo caracterizar con la ley de las proporciones múltiples. En este caso, el único par que cumple con esta condición es el par de cloruro de cobre 1 y cloruro de cobre 2, nuestra tercer pareja. Todos los demás compuestos presentan elementos diferentes que se están combinando, de manera que ahí no vemos reflejada realmente la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Así que la respuesta es la pareja de cloruro de cobre 1 y cloruro de cobre 2. Ahora, las bases de la teoría atómica de Dalton nos permitieron sentar los entendimientos sobre la materia y su composición. Sin embargo, hubo un detalle que Dalton nunca pudo explicar con su teoría atómica y es cuál es la estructura de los átomos. Para explicar este fenómeno fue necesario aportes de otros científicos durante la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Así que vamos a hacer una pequeña línea del tiempo con algunos de los aportes más importantes que nos llevaron a entender cuál es la estructura de los átomos. El primer aporte importante viene dado en 1850 por Michael Faraday. Michael Faraday construyó el primer tubo de rayos catódicos, que es un instrumento como el que vemos reflejado en la imagen en la pantalla. En este caso, un tubo de rayos catódicos es una estructura de vidrio donde se colocan dos placas metálicas cargadas eléctricamente adentro. Una de estas placas tiene una carga negativa y lo vamos a llamar el cátodo, y la otra tiene una carga positiva y lo llamamos el ánodo. Entre estas dos placas metálicas de diferente carga eléctrica se puede generar una corriente eléctrica desde el cátodo hacia el ánodo. Y esta corriente eléctrica, o también llamado rayo catódico, tiene una carga negativa. A partir de ese instrumento que fue creado por Michael Faraday, luego en 1897 J.J. Thomson tomó la idea de Faraday y construyó un tubo de rayos catódicos modificado. Lo que Thomson hizo fue tomar el instrumento de Faraday y colocarle un hueco en la placa metálica correspondiente al ánodo, con el fin de que los rayos catódicos pudieran pasar desde el cátodo y atravesar el ánodo hasta el final del tubo de rayos catódicos, donde Thomson colocó entonces una pantalla fluorescente. La idea entonces de Thomson fue ver qué pasaba cuando esta corriente de rayos catódicos salía de las dos placas metálicas, y lo que Thomson observó fue que este rayo se iba desviando conforme iba saliendo del ánodo.
Lo que hizo fue entonces colocar imanes fuera del tubo de rayos catódicos para poder corregir la dirección de este rayo catódico y permitir que viajara en línea recta. Con este experimento, lo que Thomson logró fue establecer la relación que hay entre la masa y la carga eléctrica de los rayos catódicos. Así que de esta manera, Thomson logró por primera vez establecer que los átomos que conforman a la materia tienen partículas cargadas eléctricamente en su interior. De hecho, en este caso, como estamos hablando de los rayos catódicos y teníamos cargas negativas, este fue el primer acercamiento a la primer subpartícula que se desarrolló o que se determinó en términos de la estructura atómica, que fue el electrón. Ahora, Thomson determinó que la relación de masa-carga, según el experimento de los rayos catódicos, para este experimento fue de menos 1,76 por 10 a la 8 coulombs por gramo. Y los coulombs son una unidad de medición de corriente eléctrica. Siguiendo un poco los pasos de Thomson, luego vino el científico Robert Millikan en 1909, que realizó experimentos con gotas de aceite. En este experimento lo que Millikan hizo fue tomar un tubo donde colocó placas nuevamente cargadas eléctricamente. Un hueco había en la parte superior del tubo y se dejaron caer gotas de aceite a lo largo del tubo entre las placas metálicas. Por un lado, Millikan colocó una fuente de rayos X que emitía radiación hacia las gotas de aceite y las cargaba eléctricamente. Eso hacía que las gotas interaccionaran con las placas metálicas cargadas dentro del tubo. A partir de este experimento, Millikan logró establecer cuál era la carga del electrón, que era de 1,6 por 10 a la menos 9 coulombs en este caso. Posteriormente, el señor Ernest Rutherford, en 1895, describió los tipos de radiaciones que se pueden encontrar en ciertos experimentos de materiales que emiten radiación. Por ejemplo, él estableció que existen radiaciones como la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Y también estableció que estas radiaciones tienen diferentes cargas eléctricas. Por ejemplo, los rayos alfa tienen cargas positivas, los rayos beta tienen cargas negativas y los rayos gamma son de carga neutra. Otro par de científicos que también trabajó mucho con la radiación fueron Marie y Pierre Curie, que descubrieron algunos elementos radioactivos como el radio, el elemento que vemos representado en la imagen en la pantalla. A principios del siglo XX, J.J. Thomson nuevamente vino y trató de establecer lo que vendría a convertirse en el primer modelo que explicaba la estructura que tienen los átomos. Él la llamó el modelo del pudín de pasas. Y lo que él estableció con este modelo es que para él el átomo estaba formado por una gran masa central de carga positiva. Y en esta carga positiva habían cargas negativas, es decir, electrones incrustados como si fueran pasas en un pudín. Así que era una estructura bastante básica para explicar las cargas positivas y negativas que estaban dentro de los átomos de la materia. Sin embargo, el modelo de Thomson no duró mucho tiempo con vigencia debido a que Ernest Rutherford luego realizó experimentos que desmintieron el modelo de Thomson. Rutherford realizó un experimento de dispersión de partículas alfa para establecer un nuevo modelo atómico. En este experimento lo que hizo fue tomar una fuente de partículas alfa que emitía un haz de partículas alfa y con ese haz irradió una lámina de oro. En este experimento lo que encontró es que una gran parte de la radiación alfa pasaba sin perturbación la lámina de oro, pero habían ciertos haces de radiación alfa que se dispersaban. En este caso, lo que Rutherford encontró fue que las partículas alfa de carga positiva tenían que interaccionar en algún punto con cargas positivas dentro de las láminas de oro. Eso quería decir que los átomos del oro tenían cargas positivas establecidas en lugares específicos de su átomo, y esto desmentía el modelo previamente establecido por Thomson. Así que a partir de ese descubrimiento, Rutherford estableció lo que él llamó el modelo nuclear del átomo, donde dijo que las cargas positivas del átomo realmente no estaban distribuidas en todo el átomo, sino que estaban concentradas en un solo punto, al que llamó el núcleo. Y alrededor de este núcleo, los electrones se movían. Luego vino James Chadwick, años después, y añadió un poco al modelo atómico de Rutherford, descubriendo que la masa de estos átomos no dependía solo de los protones, sino que habían otras partículas de carga neutra en ese núcleo que aumentaban la masa de la partícula. Así que de esta manera se descubrieron también los neutrones. Y este modelo nuclear atómico es el modelo básico que nosotros utilizamos para entender la estructura de los átomos. Y vamos a decir
que el núcleo está formado por protones y neutrones, protones de carga positiva, neutrones de carga neutra, y electrones que se mueven alrededor de este núcleo. Ahora, realmente la interpretación verdadera del átomo es un poco más complicada que esta interpretación sencilla. Sin embargo, vamos a dejar los detalles para cuando analicemos la estructura electrónica en el capítulo 6 del curso.